último trimestre del año 2015 el libro de Jeremías. Este libro trae algo muy importante, muy interesante que vamos a ir descubriendo poco a poco durante este trimestre, las 12 lecciones que tiene la escuela sabática, y los invitamos para que nos sigan en Aula 7 durante todo este trimestre que nos queda para estudiar juntos con ustedes el libro de Jeremías. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Raúl. Me da gusto que estés junto conmigo en Aula 7 dando el repaso de la lección. A mí también me da mucho gusto. Vamos a iniciar la lección con una oración. Okay. Padre bendito, en esta tarde te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas, que nos des el entendimiento y que refresque nuestras mentes, Señor, para poder comprender el libro de Jeremías, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para entrar de lleno a la lección vamos a ver el llamado profético de Jeremías. Raúl, platícame, ¿qué entendiste de esta lección? Bueno, es un libro tan interesante y hay tanto de qué hablar que si pudiéramos resumir todo el libro en pocas palabras, es denunciar el pecado de Israel en el tiempo que Jeremías, contemporáneo con Daniel y contemporáneo con el rey Josías, estaban en una situación llena de pecado, y básicamente el trabajo del profeta Jeremías era denunciar el pecado de Jacob. La lección nos dice, ¿verdad? Denunciar el pecado de Jacob y lo que Israel, lo que estaban viviendo. Ya sabemos que para este tiempo los pueblos, los reinos estaban divididos, y también vamos a aprender durante este trimestre que el periodo profético de Jeremías duró durante varios reinos. Pero en esta ocasión, en esta lección nos dice cómo fue llamado Jeremías, cuál era el propósito que Dios tenía para él y para su vida. Jeremías, desde antes que fuera engendrado, fue apartado. Él realmente, Dios lo tenía para un uso santo, un propósito. De hecho, Dios le menciona que él no tenía que haberse casado. ¿Por qué? Porque él iba a ser el profeta usado por Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Hay una parte en el libro de Jeremías, capítulo 1:11, donde hay una visión de la vara de almendro, que dice que realmente lo que la vara de almendro quiere decir que su palabra se iba a cumplir. De una forma o de otra, su palabra se iba a cumplir, pero también tenía otra visión de la olla apuntando hacia el lado norte, y que de ahí, del norte, iban a venir los enemigos de Israel e iban a sitiar la ciudad. Iban a citar la ciudad e iban a ser tomados cautivos. Por eso nosotros creemos de alguna forma que Dios tiene que cumplir el propósito que Él tiene para su pueblo, y que de alguna forma utiliza a los profetas para poder llevar un mensaje. Los profetas, el ministerio de Jeremías no fue tan fácil. No, porque denunciar el pecado y decirle la verdad a un pueblo que estaba totalmente idólatra y fuera de la ley de Dios era como meterse al matadero. En una palabra, entre la espada y la pared, podríamos decir, ¿verdad? Aquí en Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nosotros nos podemos dar cuenta aquí que la palabra de Dios dice que Él lo apartó, lo santificó para darle por profeta a las naciones, para hacer ese llamado, para reprenderlo de la situación espiritual que estaban viviendo como pueblo en esos momentos. Ahora, acabas de decir algo bien importante, Raúl. A nosotros nos guste o no nos guste, la palabra de Dios se va a cumplir. Dios tiene un propósito para nuestra vida, como lo tiene para los que nos están siguiendo en Aula 7. Dios tiene el propósito. El propósito de Dios es que tengamos vida eterna. Dios ha hecho todo, pagó por tus pecados, pagó por los míos. Ahora, está en nosotros elegir que se cumpla ese propósito que Dios tiene para nosotros. Porque cuando le hace el llamado a Jeremías, Jeremías dice: Señor, yo solamente soy un niño. Sí, sabes, hay una parte en la lección que dice que al igual que a Moisés, Isaías, no se sentían dignos, sentían que eran tan impuros para poder dar ese mensaje, llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, que si lo ponemos solamente en el contexto histórico, perfecto, ya pasó. Pero nos están trayendo esta lección para nuestro tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que atender la palabra de Dios, porque lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió.
para que nosotros pudiéramos alcanzar y no cometer los mismos errores que en el tiempo pasado se cometieron. Así es que si el profeta de Jeremías crees que fue para el pasado, no, es para este tiempo, porque de la misma forma nosotros tenemos la misma oportunidad de retraernos del pecado y hacer las obras justas que Dios nos está mandando. De la misma forma que Jeremías denunció el pecado de Israel para no ser puesto en cautiverio como lo llevó. Sí, algo importante que toca la lección aquí es que dice que Jeremías prefiguró lo que Cristo iba a venir a sufrir por su pueblo muchos años antes. Y nos damos cuenta de que al igual que Jeremías tenía esas emociones, ese dolor por el pueblo, por la situación espiritual, es el mismo dolor que Jesús experimentó al salir de la ciudad y ver a Jerusalén y decir: ¿cuántas veces te quise juntar? Dice, como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. Eso es algo de que te llama la atención, porque te das cuenta que él sentía ese dolor. El mismo peso del pecado que lo agobiaba era el mismo peso que más tarde iba a agobiar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, desafortunadamente algunas veces es un malentendido el ministerio de Jeremías, inclusive lo están llamando el profeta llorón. Pero entenderlo, no era un lloro porque él era chillón de alguna forma, no, él sentía, se compadecía de la misma forma que Jesús tenía compasión por aquellas personas que estaban en una situación de pecado. Dice que sentía el mismo dolor, solamente que Jeremías lo expresaba con llanto, porque sentía que el pueblo de Dios no le hacía caso. El pueblo de Dios estaba tan cegado del pecado que para él era difícil imaginarse todas las consecuencias que vendrían sobre su pueblo. Por eso hay que entender que no es nomás porque era un chillón cualquiera, sino que él sentía el dolor de las consecuencias que iban a pasar. No, y no era fácil en ese entonces dar el mensaje que el Señor les había dado, porque si no lo daba, malo, se echaba enemigos en el pueblo. Pero y si lo daba, y lo daba torcido, no como el Señor lo había dicho, se metía en problemas con Dios. Se metía en problemas con Dios. Y el problema es este también con nosotros. A veces nos queremos suavizar el mismo mensaje. De la misma forma, queremos atraer a la gente. Dice el libro de Proverbios que tus palabras sean sazonadas con sal. Hay que saber decir las cosas de una forma, de tal forma que el evangelio sea tan dulce a la persona que le llene el corazón. No darles con el chicote, no, darles con el amor. Con amor, como Cristo hablaba. Amén. Con amor. Amén. Ahora vamos, antecedentes familiares de Jeremías. Vamos a ver de dónde venía Jeremías. Cuéntame, ¿de dónde venía, Raúl? Bueno, Jeremías venía de una familia sacerdotal. Durante la época del rey Salomón, él tuvo que ver algo con una suplantación del reinado de que le correspondía a Salomón. Jeremías. Perdón. No Jeremías. No Jeremías, era Abdía. Era el sacerdote, el sacerdote Adonías quería usurpar el trono. Y el sacerdote Abiatar fue el que quería ungirlo. Amén. Como rey. Amén. Y Salomón agarra y lo saca a Anatot, que es donde se van. Entonces, el padre de Jeremías, perdón, sí. Sígueme. No, está muy bien. El padre de Jeremías, Hilcías, venía de la familia sacerdotal. Entonces, por derecho, Jeremías venía de un linaje de sacerdotes. Se piensa que la descendencia de Jeremías venía de la familia sacerdotal de Abiatar. De Abiatar. Y se piensa que las cosas que Abiatar había hecho, básicamente Jeremías no calificaba por haber tenido un backup o un pasado un poquito oscuro. Uh-huh. Pero yo quiero que sepan una cosa, que Dios utiliza básicamente no tu pasado, sino utiliza tu pasado para que tú des testimonio de las cosas que Dios ha hecho, para que lo puedas ayudar en la obra de Dios. Y eso es algo interesante, Raúl, porque nosotros nos damos cuenta de que a pesar de que tengamos algo medio oscurito en nuestra vida, Dios nos utiliza como somos. Dios no porque hiciste algo malo, Dios se acuerda. Dice que Dios te perdona tu pecado y lo tira al fondo del mar y no tiene recuerdos de él. Y ese es el mensaje de esta tarde. Esa es la esperanza que nosotros tengamos, querido amigo, tú que nos sigues. Que no importa lo que tú hayas hecho, Dios tiene amor, Dios te llama con amor y esa es la esperanza que tenemos para una vida eterna. Vámonos más adelante, Raúl. El llamamiento profético de Jeremías. El llamamiento profético de Jeremías, no se sabe exactamente en qué momento comenzó su ministerio.
solamente mencionan que él era joven todavía cuando él tuvo el llamado directamente de Dios. En aquel entonces, de acuerdo a los libros que hemos estudiado, se piensa que un joven estaba entre la edad de entre 18 y 20 años cuando ya comenzaba su vida adulta, como una persona adulta y sus responsabilidades adultas. Por eso él, cuando le llaman, hace el llamado a Dios a él le dice: ay, Señor, soy como ¿qué? Como un niño. Todavía no se consideraba una persona adulta, pero no se sabe exactamente en qué, cuál fue la edad que él. Solamente lo único que podemos saber que desde antes de su preconcepción o de su nacimiento, él ya lo había visto en el futuro, para que lo pudiera utilizar y apartar para el futuro. Sí, y también aquí cuando Dios llama a Moisés y Moisés le dice: soy tardo de habla, también como que ponía algo que no quería, pero Dios, a pesar de como somos, de que no somos, como dijiste, Raúl, no estamos preparados tal vez académicamente, Dios nos utiliza para cumplir una misión, para dar a conocer el mensaje de salvación, que en realidad ese viene siendo el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en esta tarde. Profetas reacios. Bueno, yo estuve investigando la palabra reacio, y fíjate que la palabra reacio es algo que tiene dos significados. Es una persona que se rehúsa a hacer algo, o una persona que es demasiado aferrada. En este caso, no era que ellos fueran reacios a la palabra de Dios, sino que ellos se sentían indignos de poder decir la verdad a un pueblo pecador, porque no se sentían dignos. Igual que Moisés, igual que Isaías decía: soy de labios inmundos. Moisés dice: soy corto de palabra. Y Jeremías decía: ay, Señor, soy como un niño. Por lo mismo, no es que ellos se rehusaran, sino que ellos no se sentían indignos de poder dar el mensaje de Dios. Se sentían indignos de proclamar, de hablarle al pueblo lo que Dios quería. Ahora, la vara de almendro. Tú nos hablaste hace rato de dos visiones. Las dos visiones, la vara de almendro. Jeremías está en una visión, la primera visión. Dice que Dios le muestra una vara de almendro. Le dice: Jeremías, ¿qué ves? Dice: una vara de almendro. Y le dice que apresuraba su palabra para que se cumpliera. Pasara lo que pasara, su palabra se iba a cumplir. Y después le da otra visión, que es la visión de la olla. La olla que apunta hacia el norte. Y dice que del norte iban a venir los enemigos de su pueblo para ser tomados. Y no solamente es eso, sino que ellos pudieron haber evitado todo el juicio de Dios sobre Israel en aquel entonces, siempre y cuando ellos se retrajeran de hacer lo que estaban haciendo. Pero desafortunadamente ellos tuvieron que aprender por el lado más oscuro, por el lado más difícil, ¿verdad? Y aún así, nosotros, estando en este tiempo, nosotros no tenemos un mensaje de advertencia fresco, pero todos los mensajes que nos han dejado es para este tiempo, para el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Nosotros hemos entrado a la fase final. Hemos quedado en la orilla de la historia, donde se va a escribir quiénes van a poder estar y permanecer dentro del pueblo de Dios y quiénes desafortunadamente se van a tener que apartar. Sí, en esa lección pudimos aprender que cuando Jeremías fue llamado a ser profeta, estaba en un periodo deplorable y difícil en Israel. Y nos damos cuenta que no debió haber sido fácil el llamado que Jeremías tuvo, ¿verdad? Pero aún así lo cumplió y él decía lo que Dios le decía que tenía que decir. Raúl. Solamente quiero decir algo. Al igual que en el tiempo de Jesús, se calificaba a los sacerdotes como que ponían leyes pesadas y decían que ni ellos podían llevarlas. No era falso lo que Jesús decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Lo decían porque ellos habían pasado una experiencia en el tiempo de Jeremías, que ellos habían dejado de lado la ley de Dios. Y actualmente muchos de las así llamadas iglesias que dicen creer en un Dios, hacen de un lado la ley de Dios y empiezan a hacer lo que ellos piensan hacer, de la misma forma que el pueblo en los tiempos de Jeremías hizo. Y de alguna forma nosotros somos llamados a reparar portillos, a restaurar la ley de Dios para el tiempo final.
Ha sido un placer estar con ustedes dando el repaso de la lección, el primer repaso de la lección del último trimestre, y los invitamos a que nos sigan nuevamente la próxima semana. Raúl, ¿tienes algunos saludos que mandar? Solamente quiero invitarlos a que sigan corriendo la voz para poder compartan esta página. Para nosotros es satisfactorio saber que de alguna forma te utilizas o puedes utilizar entre el repaso de lección los comentarios que aquí hacemos, pero no queremos hacer que esto sea tu lección, solamente queremos decirte que tú utilices esto para poder ampliar tu conocimiento, y si hay en algo que podemos ayudarte o queremos que tú nos digas para mejorar, háznoslo saber. Estudiemos el libro de Jeremías. En la Biblia está el libro de Jeremías y lo vamos a descubrir qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este trimestre. Gracias.